La historia que vas a escuchar no es para los débiles de corazón. Hay secretos enterrados en los evangelios que se han mantenido en silencio durante siglos. Secretos tan oscuros que desafían todo lo que crees saber. Escucha con atención. Lo que descubrirás podría cambiarlo todo. Jesús. Maestro ascendido o híbrido extraterrestre. Pero no la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas. Imagínalo por un instante. Un hombre capaz de transformar el agua en vino en cuestión de segundos. ¿Fue un milagro divino o una manipulación molecular que solo una inteligencia muy superior podría realizar? Cuando tocó los ojos del ciego y éste recuperó la vista, ¿no parece más a una reprogramación celular instantánea que a una simple oración? La pregunta es inevitable. ¿De dónde provenía ese conocimiento? ¿Podría un ser humano corriente realizar tales actos sin tener acceso a algo prohibido? ¿Algo que quizás escapaba al entendimiento de los hombres de su época? Las escrituras lo describen como alguien que desafiaba las leyes de la materia. Caminó sobre el agua, calmó tormentas con una orden. Multiplicó alimentos como si hubiese abierto un portal de abundancia infinita. ¿Era la fe el motor de esos actos o había detrás un saber oculto, una ciencia ancestral, un poder que no correspondía al tiempo en que vivió? Los profetas que lo anunciaron parecían hablar de un ser distinto, alguien que vendría del cielo, alguien cuya luz no se podía mirar de frente. ¿Y si esas descripciones no eran meras metáforas, sino intentos primitivos de explicar algo que se escapaba a la lógica humana? La Biblia tradicional guarda silencios inquietantes, años perdidos en la juventud de Jesús de los cuales no sabemos nada, viajes no registrados, enseñanzas que quedaron fuera del canon, evangelios que fueron declarados apócrifos. ¿Qué contenían esas palabras prohibidas? ¿Acaso revelaban una verdad demasiado peligrosa, una verdad que derrumbaría los cimientos de la fe y del poder religioso? Imagina a un hombre que aparece y desaparece frente a multitudes, que atraviesa paredes después de resucitar, que asciende al cielo ante testigos. ¿Qué presenciaron en realidad? ¿Fue un acto sobrenatural o una tecnología que hoy llamaríamos manipulación espacio-temporal? ¿Podrían las visiones de sus seguidores ser ecos de algo más grande, una energía que apenas podemos comprender? Los primeros cristianos murmuraban que Jesús conocía secretos del universo que ningún rabino había enseñado jamás. Su sabiduría parecía anticipar descubrimientos que la ciencia tardaría siglos en alcanzar. ¿Quién se los transmitió? ¿Fue verdaderamente hijo del Creador o un mensajero de civilizaciones que nos observaban desde mucho antes del Génesis? Entre las sombras de los manuscritos antiguos hay símbolos que se repiten. Estrellas, fuego descendiendo del cielo, carros luminosos, ángeles con aspecto no humano. ¿Eran realmente seres celestiales o visitantes de otro mundo? Y si lo eran, ¿qué relación tenían con aquel hombre llamado Jesús? Algunos textos prohibidos insinúan que no todo fue revelado al pueblo, que había una enseñanza reservada solo para unos pocos iniciados, secretos sobre el origen del cosmos, sobre la verdadera naturaleza del alma, sobre la conexión entre la carne y la eternidad. Una enseñanza que hoy permanece oculta en monasterios olvidados, en rollos que nunca vieron la luz, en palabras que se desintegraron antes de ser traducidas. Y sin embargo, los milagros quedaron. Testimonios que no pudieron ser borrados. Actos que hasta hoy siguen siendo imposibles de explicar con la razón. Un hombre que desafió las leyes físicas una y otra vez, como si hubiese nacido con el dominio sobre los elementos. La pregunta persiste: ¿estamos ante un maestro ascendido o ante alguien que portaba un linaje que no pertenecía a este mundo? En el silencio de la noche, mientras las estrellas iluminaban las aldeas de Galilea, sus seguidores lo miraban con temor y devoción, porque sabían que no estaban frente a un hombre común. Algo lo acompañaba, algo que brillaba en su mirada y que provocaba escalofríos en los que se atrevían a observarlo demasiado tiempo. Y entonces, un día,
Pronunció palabras que aún resuenan. Veréis cosas mayores que estas. Fue una promesa, o quizás una advertencia. Esa frase quedó flotando en el aire, como un eco imposible de borrar, como la puerta entre lo humano y lo inexplicable. Y justo ahí comienza la parte de la historia que jamás te contaron. La última imagen que quedó grabada fue aquella promesa. Veréis cosas mayores que estas. Pero, ¿qué significaba realmente? Esa noche, algunos testigos afirmaron haber visto luces en el cielo. Luces que descendían y ascendían en silencio, como si respondieran a su presencia. Coincidencia, dirán algunos. Pero para los que lo vieron, fue el inicio de un misterio que hasta hoy permanece intacto. Existen profecías que hablan de un elegido que portaría el poder del cielo en su interior. Alguien que descendería rodeado de seres luminosos. El libro de Enoc, prohibido durante siglos, describe a los vigilantes, seres que enseñaron a los hombres secretos del universo. ¿Y si Jesús fuese el puente entre ese conocimiento prohibido y la humanidad? Y aquí me detengo un instante para hablarte directamente a ti. Si has llegado hasta este punto, sabes que lo que estamos contando no lo encontrarás en ninguna iglesia, ni en ningún sermón tradicional. Aquí revelamos lo que otros callan. Misterio, terror, intriga. Así que te invito a darle like a este vídeo y a suscribirte ahora mismo. Porque lo que está por venir es aún más oscuro y perturbador. Quédate hasta el final, porque hablaremos de una profecía velada que conecta milagros con signos que hasta hoy permanecen ocultos. Este canal es para aquellos que buscan lo que nadie se atreve a revelar. Volvamos a la historia. Los evangelios canónicos describen milagros, pero los textos perdidos insinúan que Jesús hablaba de secretos más grandes. Que el agua, el pan, la vida misma podían ser moldeados con palabras. Que existía un lenguaje olvidado capaz de alterar la materia. Los antiguos llamaban a eso el verbo. ¿Era oración o era una fórmula? ¿Un código que manipulaba la realidad? Los discípulos decían que cuando él hablaba, las piedras parecían escuchar, las olas se detenían, los vientos callaban. Pero, ¿qué clase de poder es ese? ¿Acaso los elementos obedecen a la voz humana o a un comando que activa las fibras del universo? Entre los rollos ocultos de Qumrán se menciona a un hijo de la luz que sería maestro de secretos. Algunos creen que esos rollos aludían a él. Otros aseguran que hablaban de un ser distinto, un enviado que descendería con poder y gloria. Pero en todos los casos, la descripción es inquietante. Un hombre que no sería completamente hombre. Imagina la escena, una multitud hambrienta en medio del desierto. Con unos pocos panes y peces, alimenta a miles. ¿Fue fe o fue tecnología de replicación de alimentos? El relato lo pinta como un acto divino, pero los símbolos nos dicen otra cosa. Abundancia multiplicada, materia que se duplica, energía que se transforma. ¿Acaso presenciaron un proceso que hoy apenas comprendemos? Y después de la multiplicación, vino el mar. Sus discípulos luchaban contra las olas cuando lo vieron caminar sobre el agua. No nadaba, no flotaba. Avanzaba como si el mar sólido fuese. ¿Qué clase de dominio sobre la materia se necesita para tal acto? ¿Era un milagro o una manipulación de gravedad y campos energéticos? La gente lo llamaba maestro, profeta, hijo de Dios. Pero sus enemigos lo veían como una amenaza. Alguien con un poder que no podían controlar ni explicar. Los sacerdotes sabían que su presencia desestabilizaba el orden. Roma lo temía, porque un hombre capaz de mover multitudes y desafiar las leyes de la naturaleza era más peligroso que cualquier ejército. Y mientras tanto, las luces en el cielo se repetían. Testigos en distintas aldeas juraban haberlas visto en las noches que él predicaba. Moviéndose, danzando, como si vigilaran cada palabra. ¿Era coincidencia? ¿O eran señales de que nunca estuvo solo?
El eco de esas visiones nos arrastra a una profecía más oscura, una que habla de un final marcado por el regreso de aquel que se fue en una nube luminosa. ¿Y si esa nube no era símbolo, sino máquina? ¿Y si su ascensión fue en realidad un regreso a su verdadero origen? Y ahora, justo cuando parecía que el misterio estaba resuelto, surge una revelación más perturbadora. Una conexión entre esa profecía y un milagro específico que aún guarda secretos imposibles. La profecía velada habla de un tiempo en que el Hijo del Hombre volverá rodeado de resplandores, con poder y gloria, descendiendo entre nubes. Y es imposible no recordar aquella última escena donde Jesús, tras hablar con sus discípulos, ascendió y desapareció en una nube luminosa. Los textos dicen que fue llevado al cielo. Pero la pregunta se repite: ¿qué vieron realmente? ¿Un acto divino o un transporte que los hombres de ese tiempo no podían comprender? El milagro de su resurrección se convierte en el centro de todo. El cuerpo desapareció de la tumba, los lienzos quedaron doblados, y luego, apareció de pronto en habitaciones cerradas. ¿Cómo atravesó las paredes? ¿Cómo se mostró y se ocultó a voluntad? Los evangelios lo llaman gloria, pero ¿no se asemeja más a un fenómeno de manipulación del espacio-tiempo? Las profecías de Isaías y Daniel hablaban de un ser distinto, alguien que vendría de lo alto con un rostro que ardía como el sol. Los apóstoles lo describieron resplandeciente, imposible de mirar de frente. ¿No es la misma descripción que hoy damos de una presencia no humana? Pero aquí está lo más inquietante: las palabras que pronunció antes de marcharse. Prometió que volvería, y que al hacerlo, todo ojo lo vería. ¿Cómo podría ser visto por todos los pueblos al mismo tiempo, sin importar la distancia? Podría tratarse de una señal de que ese regreso no sería espiritual, sino físico, observable, cósmico. Los antiguos callaron muchos detalles. La Iglesia filtró lo que debía saberse y lo que debía ocultarse. Pero los símbolos permanecieron: luces, nubes, voces que bajaban del cielo. Y entre los susurros de los textos prohibidos, la imagen persiste: Jesús como alguien que no solo pertenecía a la tierra, sino a algo mucho mayor. Y tú, que has escuchado hasta aquí, sabes que el misterio está lejos de resolverse. Jesús, Maestro ascendido que alcanzó lo divino, o híbrido extraterrestre que trajo conocimiento prohibido a la humanidad. La respuesta sigue oculta, esperando a quienes se atrevan a buscarla. Te invito a darle like a este vídeo, suscribirte y dejar en los comentarios tus pensamientos, tus testimonios, tu verdad. Este es un espacio donde la intriga y el misterio se entrelazan con lo espiritual, donde juntos exploramos lo que nadie se atreve a contar. Y recuerda siempre estas palabras, que no buscan atemorizarte, sino despertar tu espíritu. La luz del cielo no se esconde, solo guía al que tiene valor de seguirla.